Mi padrastro me echó a la calle con una bolsa de basura en la mano y una frase que me heló la sangre: no dirijo una ONG, cariño. Lo que no sabía es que mi madre estaba a punto de recordarle quién era la verdadera dueña de su vida. El sonido de la cremallera de mi maleta cerrándose fue lo único que rompía el silencio en el pasillo, pero no la había cerrado yo. Gregory, mi padrastro, estaba de pie junto a la puerta principal, con los brazos cruzados y esa sonrisa de suficiencia que suele reservarse para cuando cree que ha ganado una discusión. En el suelo, junto a mis pies, había una bolsa negra de basura donde acababa de arrojar mis sábanas y algunas prendas que había sacado de mi armario sin ningún cuidado. Largo, dijo, señalando la puerta con la barbilla. Tu madre no está, y yo no estoy dirigiendo una caridad. Ya eres adulta, así que es hora de que aprendas cómo funciona el mundo real. Sentí que el aire me faltaba. No por el miedo, sino por la absoluta audacia de la situación. Llevaba 6 años casado con mi madre, 6 años en los que había tratado mi presencia en la casa como si fuera un mueble viejo que mi madre se negaba a tirar. Pero esto era diferente. Esto era mi casa. O al menos, eso creía yo. Gregory, mamá vuelve en 4 días, intenté razonar, manteniendo la voz firme aunque mis manos temblaban de rabia. Esta es mi casa tanto como tuya. Él soltó una risa seca, carente de cualquier calidez. Legalmente, esta es mi casa porque yo soy el hombre al que ella está casada. Y mientras ella esté visitando a su hermana enferma, aquí mando yo. No voy a mantener a una parásita en mi sofá. Busca otro lugar donde dormir. Me quitó el teléfono de la mano cuando intenté llamarla. No la vas a molestar con tus dramas de niña malcriada, espetó. Se enterará cuando yo decida. Salí a la calle con mi bolsa de basura y mi dignidad hecha jirones. No era la primera vez que Gregory me hacía sentir invisible, pero sí la primera vez que me dejaba sin techo. Llamé a mi amiga Abby, quien, bless her heart, me abrió las puertas de su sótano sin hacer preguntas, aunque sus padres me miraban como si fuera una refugiada de guerra. Pasé 3 días durmiendo en un sofá-cama, contando las horas, esperando el regreso de mi madre. Le envié mensajes, pero sabíamos que en el pueblo donde estaba su hermana la señal era inexistente. El día 5, la casa estaba en silencio cuando giré la llave. Gregory estaba en el sofá, con una cerveza en la mano y el partido de fútbol a todo volumen. Al verme entrar, ni siquiera se inmutó. ¿Ah? La fugitiva volvió, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Pensé que ya habrías aprendido la lección. Muévete, le dije, ignorándolo y dirigiéndome a la cocina para servirme un vaso de agua, necesitando algo frío para calmar el fuego que sentía en la garganta. Fue entonces cuando escuché el coche de mi madre. Gregory se levantó de un salto, no con miedo, sino con esa arrogancia de quien cree tener la sartén por el mango. Mi madre entró por la puerta, con el rostro cansado del viaje y la preocupación por su hermana aún marcada en sus ojos. Pero al verme allí, con ojeras y abrazando mi bolsa de ropa como si fuera un escudo, su expresión cambió. La cansancio desapareció, reemplazado por una frialdad que nunca le había visto. ¿Por qué está ella aquí?, preguntó mamá, mirando a Gregory, pero su voz era un susurro peligroso. Gregory sonrió, creyendo que tenían un acuerdo. Le di un pequeño empujón hacia la independencia. Cariño. Ya tiene 18 años, no puedo estar manteniéndola. No dirijo una caridad. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mi madre me miró, vio la bolsa de basura, vio mis ojos rojos, y luego se giró hacia él. No gritó. No lloró. Simplemente sonrió, una sonrisa triste y devastadora. Tienes razón, Gregory. Tú no diriges una caridad. Hizo una pausa, dejando que la esperanza de él creciera por un segundo antes de aplastarla. Tú eres la caridad. Gregory parpadeó, confundido. ¿Qué diablos estás diciendo? Estoy diciendo, continuó ella, caminando hacia él con una calma aterradora, que te mudaste aquí cuando perdiste tu trabajo hace 3 años. Estoy diciendo que yo pago la hipoteca de esta casa, que compré antes de siquiera saber que existías. Estoy diciendo que yo pago la luz, el agua, la comida y la gasolina del coche que estás manejando, ese coche que está a mi nombre. Yo contribuyo a la casa, protestó él, poniéndose rojo. Yo cocino, yo arreglo cosas. Tú cocinas porque yo trabajo 50 horas a la semana para que tú puedas jugar a ser el hombre de la casa, lo interrumpió ella. En los últimos 2 años,
Tu contribución financiera ha sido de 0. 0, Gregory. Y en lugar de agradecer que te haya dado un techo y una vida cómoda, te atreves a echar a mi hija a la calle como si fuera basura mientras yo estoy fuera. Gregory intentó reírse, nervioso. Vamos, no seas dramática. Somos un equipo. No, tú eres un polizón, sentenció mi madre. Y el viaje se acabó. Haz las maletas. Tienes 1 hora, no puedes echarme. Somos matrimonio. Esto es un divorcio. Gritó él, perdiendo los papeles. Exacto, dijo ella, sacando su teléfono. Mi abogada ya está redactando los papeles. Y antes de que preguntes por el dinero, recuerda el acuerdo prenupcial que te burlaste de firmar hace 6 años diciendo que era solo un trámite. No te llevas nada. Ni un centavo. La casa es mía. El coche es mío. Las cuentas son mías. Tú te vas con la ropa que tengas puesta. Gregory se quedó pálido. La realidad de su situación financiera, que había ignorado convenientemente durante años, le golpeó como un camión. Había vivido en una burbuja de falsa superioridad, creyendo que era el proveedor, cuando en realidad era el dependiente. ¿No puedes hacerme esto?, suplicó, pasando de la ira a la lástima en segundos. ¿Y nuestros votos? ¿El amor? El amor murió el día que echaste a mi hija a la calle, respondió mamá, señalando la salida. Tienes 55 minutos. Mientras Gregory subía las escaleras, llorando y maldiciendo, mi madre me abrazó. Lloramos juntas en la cocina, no por el divorcio, sino por los años perdidos, por las veces que ella ignoró las señales, por la culpa de haber permitido que ese hombre nos tratara así. Pero esa noche, dormí en mi propia cama, con mis sábanas limpias, sabiendo que el monstruo había sido expulsado, pero la historia no termina ahí. La caída de Gregory fue larga y humillante. 2 días después, Gregory intentó volver. Apareció en el trabajo de mi madre, haciendo una escena, diciendo que había reflexionado. Mamá salió, le entregó los papeles de divorcio delante de sus colegas y le dijo que si no se iba, llamaría a seguridad para desalojar a un intruso. Gregory se fue caminando, porque mamá se negó a dejarle el coche. Semanas después, intentó demandar por bienes gananciales. La abogada de mi madre presentó el estado de cuenta del fondo fiduciario de su abuela, el cual había pagado la casa y los coches. Gregory no tenía derecho a nada. Su intento de sacar dinero fracasó estrepitosamente. Para colmo, la juez le reprendió por intentar estafar a la mujer que lo había mantenido. Creíamos que había desaparecido. Pero el karma de Gregory tenía un giro más retorcido. Unos meses después, ya instaladas en un apartamento nuevo y más seguro, ocurrió lo absurdo. Estaba yo sola en casa cuando tocaron a la puerta. Abrí y me encontré con una mujer desconocida, de complexión fuerte y mirada furiosa. ¿Dónde está ella?, gritó la mujer, empujando la puerta para entrar. Sé que estás aquí, zorra. Deja de meterse con mi hombre. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer me empujó y entró a la sala. Yo, en pánico, agarré lo primero que vi, un paraguas de mango curvo. Sal de mi casa. Grité, interponiéndome entre ella y la cocina donde mi madre estaba empezando a llegar. La mujer se giró hacia mi madre, que acababa de entrar con las bolsas del supermercado. Tú, la del trabajo. Deja de enviarle mensajes a Gregory. Él me dijo que estabas obsesionada con él. Mi madre, confundida, dejó caer las bolsas. ¿De qué estás hablando? Él me mostró los mensajes. Guarda tu número como mamá para que yo no sospeche, pero sé que eres tú la que lo llama. Gritó la mujer. En ese momento, todo encajó. Gregory, en su infinita estupidez y retorcida psicología, había guardado el número de su amante con el nombre de mi madre, o quizás tenía una fijación tan enferma que usaba el nombre de su esposa para la otra. O peor aún, había guardado a la otra mujer como mamá y la mujer pensaba que mi madre era la amante. La confusión era total, pero la violencia era real. La mujer se abalanzó sobre mi madre. Era más grande y más fuerte. Mi madre cayó al suelo. No lo pensé. El instinto de protección tomó el control. Golpeé a la mujer con el paraguas, 1, 2 veces, hasta que retrocedió. ¡Lárgate!, grité, temblando de adrenalina. La policía llegó minutos después. Resultó que esta mujer era la novia de Gregory. Él le había contado que su ex, mi madre,
estaba loca y lo acosaba, y que los mensajes cariñosos que ella veía a veces eran en realidad de mi madre pidiéndole cosas de la casa, o quizás él mismo se los enviaba para confundir. La mentira de Gregory había convertido a esta mujer en un arma contra nosotras. La mujer fue arrestada por agresión. Cuando la policía investigó el teléfono de Gregory, a quien localizaron gracias a la denuncia, encontraron el historial. Gregory había estado viviendo con esta mujer, engañándola y usándola como rehén emocional. Pero lo más jugoso fue descubrir que Gregory también le había estado mintiendo a ella sobre su situación financiera, haciéndose pasar por un hombre de negocios exitoso, cuando en realidad estaba desempleado y viviendo de los ahorros de ella. El cierre legal fue una obra de arte. Gregory aceptó un trato para evitar la cárcel por el fraude a su nueva pareja y por la instigación a la violencia contra mi madre. Tuvo que pagar una indemnización considerable a mi madre por los daños y perjuicios, y una orden de restricción permanente lo alejó de nosotras para siempre. La exnovia terminó demandando a Gregory por fraude emocional y financiero, recuperando parte de lo que él le había estafado. Gregory se quedó sin dinero, sin casa, sin reputación y con una orden de alejamiento. Hoy, mi padre biológico, Austin, ha vuelto a nuestras vidas. No como pareja de mi madre, sino como el abuelo y padre que debió ser. Ayudó a pintar el nuevo apartamento y, por primera vez en años, siento que estamos seguras. A veces pienso en Gregory. Me pregunto si se da cuenta de que su propia avaricia y su crueldad fueron las herramientas que usamos para deshacernos de él. Él quería echar a la carga de la casa, y terminó convirtiéndose él mismo en el desecho que nadie quería. Mi madre me dijo una vez: no hay paz en una casa donde tu hija no se siente segura. Tenía razón. Y ahora, por fin, tenemos paz. Y créanme, el silencio de Gregory es la mejor música que hemos escuchado en años, así que, la próxima vez que alguien te diga que no dirige una caridad, asegúrate de revisar quién es el que realmente paga la factura. Porque a veces, la caridad eres tú, y el mundo está a punto de cerrarte el grifo.